No mucho. Oye, ¿eh? Vamos. Sí, vale. Dice Raúl por ahí. Ok, bien. Bueno, voy a presentando esto, ¿vale? Vaya, vale. 12 meses, 12 de esto, mi mes de mayo eres tú, ¿vale? Vamos a hablar contigo de inteligencia artificial en salud, ¿vale? Que es un tema que la verdad para aquí se habla poquísimo, ¿vale? Por lo menos en el mundillo de la fisioterapia un poco, ¿vale? Y cuéntanos, a ver, quién es Silvia Buenaventura y por qué tienes intereses en estos campos, en qué ámbitos estás formada, a qué te dedicas. Cuéntanos, háblanos un poco de ti, a Ok. ver. Jo, empezamos con preguntas difíciles, ¿eh? Ok, a ver. Nada, primero soy fisioterapeuta. Pero Sí. antes de venir aquí a España para estudiar el grado, pues he estudiado informática en Italia durante 5 años y luego lo había dejado un poco de lado y después de los dos máster aquí, pues me había aburrido un poco de la clínica y gracias a Raúl que me ha descubierto todo el lado de la tecnología y un día que puse una historia de yo que estaba programando que tú y él me comentasteis, oye, esto es guay, que yo no lo consideraba ni guay, pues empecé a retomarlo un poco. Y ya está, y nada, me he ido formando modo autodidacta, tanto en la parte de programación como inteligencia artificial, y luego adaptándolo yo un poco al tema de la salud, porque al final no hay casi nada de que hable de los dos juntos. No, la verdad es que no. Y que tengo las dos titulaciones, que son bastante opuestas, pues tampoco hay mucha Exactamente. gente. Así que conjuntar eso es muy guay. Entonces, bueno, a ver, cuéntanos. ¿Qué hacía grandes rasgos, para los que no tenemos ni poca idea de esto, qué es la inteligencia artificial? Ok, otra pregunta complicada. No, a ver, complicada porque teóricamente aún no tenemos una definición exacta. O sea, ni los que investigan en eso han conseguido darle una definición de lo que es, porque es un campo que sigue cambiando, tiene un crecimiento exponencial, entonces más o menos en el 55, si no me equivoco, se definió como eh, la capacidad de las máquinas de imitar un comportamiento inteligente, un En el comportamiento humano. 55, ¿Mm? en el 55, Sí, 1955. Esa es flipo. una semidefinición oficial, sí. ¿Hay alguna más así a posteriori o En nos hemos principio, quedado con eso? todos se basan en eso, es decir, con que toda hace referencia a crear una máquina que más o menos represente el comportamiento humano todo lo posible, imitarlo. Y realmente tampoco es algo nuevo, o sea, es algo que puede parecer nuevo, pero es algo que vemos cada día, o sea, en Facebook el reconocimiento de imágenes es inteligencia artificial, el desbloqueo del móvil es inteligencia artificial, los asistentes de voces es eso, imitar el comportamiento humano, básicamente. Vale. Venga, me subo el volumen, a ver si se me puede oír un poco mejor. Pues no, no puedo. ¿Se oye muy, muy bajo? Prueba a apagarme esto, a ver si hay eco o está medio normal. Yo te O sea, oigo, ¿eh? está asumible, vale. Bueno, y escúchame, y en el 55, ¿qué tipo de máquinas había que podían representar esto o copiar esto? Porque los Pues ordenadores ya estaban ahí. Sí, bueno, claro, 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 a te ver, estoy diciendo yo. en ese periodo, cuando se empezó, no se empezó como ahora, porque el tema de redes sociales, el spam del correo, pues aún no se necesitaba. Claro, claro. Pero era más, por lo que sé de cómo se empezó, era más por intereses políticos y predicciones a nivel entre un país y otro y detección de posibles alertas, cosas así. Era más en el tema político. Vale, vale, vale. Muy Y bien. ahora Bueno, se ha, y ahora nada, se ha movido más a toda la parte de eh, cómo aplicarlo a tareas que pueden ser repetitivas, a tareas que pueden ser peligrosas y a tareas que pueden facilitar todo lo que es el trabajo de una Espera persona, un de un humano. segundo, Silvia, porfa. A ver. Espera que ahora te oigo mejor. Grande. No solo es directo, ¿eh? Vale. ¿Ok?
¿Mejor? No, no está ok. ¿Qué va a estar ok? A ver, así. A ver, ¿se me oye? Sí, sí. ¿Hago eco? ¿Mejor? Vale, venga, pues seguimos desde aquí, va. ¿Existen diferentes tipos de inteligencia artificial? Sí. También en eso tienen muchos problemas en cuanto a la clasificación. Es decir, se puede clasificar de mil maneras. Por el tipo de, como decíamos antes, la inteligencia artificial es muy específica en una determinada cosa. Es decir, es muy buena en hacer algo específico, pero si la sacas de eso, pues se le complica mucho. Entonces, eso ya nos daría una definición de lo que puede ser la inteligencia artificial débil, es decir, la que tenemos, muy buena en una sola tarea, pero si la sacas de eso, pues no lo sabe hacer. O sea, es como si le enseñas a una mano biónica a coger algo, pero sabe hacer eso y ya está. No le puedes sacar de esa tarea. Vale. Y eso sería ya una parte, entonces, la inteligencia artificial débil, que toda la que utilizamos nosotros al día de hoy. Y luego habría la fuerte, que sería la inteligencia artificial que podemos ver en las películas, la super guay que interactúa con los humanos, que aún no tenemos. Y la que tardaremos aún mucho más en tener es la superinteligencia. Es decir, cuando la inteligencia artificial alcance el nivel de saber pensar por sí misma y tomar decisiones, básicamente. Que eso queda mucho. Para la fuerte, ¿cuánto puede quedar? Así. De esa, mucho. Para la mejoría de la débil, ya lo estamos viviendo. Tiene un crecimiento exponencial, como decíamos, y tenemos mejorías cada día. El problema es que la fuerte es muy complicado. Entonces, lo que se está haciendo es clasificarla un poco por categorías. Ya que es tan grande y son tantos campos, pues la clasificamos con, por ejemplo, inteligencia artificial en robótica, que seguro los compañeros de neurorehabilitación sabrán mucho más sobre el tema que yo sé lo básico, básico, básico. O sea, tengo amigos, por ejemplo, que han estudiado en el MIT y me decían que ellos lo que suelen ver en el jardín del MIT es que ven perros robóticos ahí que interactúan con las personas, que parece ciencia ficción y dices, ¿qué es esto? Así que sí, todo ese tema de robótica, tanto animales como humanos. Y luego también hay la parte, un campo que se llama el procesamiento del lenguaje natural, que la forma más conocida es, por ejemplo, cuando hablamos al Google Translate y eso lo escribe. Es que está entendiendo nuestro lenguaje, que puede parecer una tontería, pero no lo es para nada. O la parte que, por ejemplo, a mí me mola más es la parte del machine learning, del aprendizaje automático, que eso es cómo los ordenadores aprenden. Y ahí también tenemos varios tipos. O sea, un ordenador puede aprender de tres maneras. Siempre aprende de los datos, pero puede aprender con un aprendizaje supervisado, no supervisado o por refuerzo. Un aprendizaje supervisado es cuando, por ejemplo, yo le enseño una foto de un gato. Le enseño 10.000 fotos de un gato y luego le enseño 10.000 fotos de un perro. Y ese, gracias a nuestros datos, va aprendiendo. Es un dato que ya he etiquetado yo. Y no supervisado es cuando yo al ordenador le doy miles de fotos y este va según patrones, reconociendo un poco qué puede ser. Y por refuerzo es que cuando lo va consiguiendo, pues le damos un refuerzo. Como las personas. No es tan complicado como parece, ¿eh? ¡Qué guay! Oye, ¿tú viste la peli de Her? ¿No? Pues has de verla porque va un poco de la super, de la que aprende luego sola. ¡Qué Está guay! muy guay. Bueno, y entonces, a ver, ¿y en ciencias de la salud qué aplicaciones podría tener esto? A ver, una cosa que se me estaba olvidando, que también puede ser muy aplicable a ciencias de la salud, de los campos en los que se dividen las categorías de la inteligencia artificial, son las redes neuronales, que al final se basan en el machine learning, pero una red neuronal artificial es un poco como una red biológica. ¿Qué quiero decir? Nosotros, por ejemplo, tenemos el ejemplo con el dolor.
toco algo súper caliente, me llega la información, la proceso y luego devuelve respuesta de dolor o no dolor, para simplificarlo mucho. Pues lo mismo pasa con una red neuronal artificial. Es decir, yo doy informaciones de entrada, se procesa y me da una información de salida. Y la información de entrada puede ser, como en el ser humano, lo que he vivido, cómo lo he notado hasta ahora, qué he aprendido de eso, para que me dé una respuesta a eso. Y lo mismo pasa con una red artificial. Por eso, ya en eso se parecen muchísimo. Y aplicabilidad en tema de ciencias de la salud, pues ahora mismo está prácticamente en todo, aunque no nos demos cuenta. Porque toda la parte, la más básica, puede ser, por ejemplo, en la imagen, el diagnóstico por imagen. Por ejemplo, eso ya está súper estudiado. Es decir, tanto diagnóstico por imagen o, por ejemplo, un ejemplo puede ser, se ha hecho un estudio en el 2018 donde se comparaban dermatólogos e inteligencia artificial para detectar cáncer de piel. Pues los dermatólogos... Hay bastantes apps de dermatología, perdona que te corte, pero en apps de salud, por ejemplo, de dermatología siempre hay un montón de apoyo al clínico. Sí, porque al final, para una máquina es muy fácil detectarlo. O sea, las máquinas se basan en píxeles y pueden ver millones de píxeles, cosa que nosotros nos podemos equivocar y mucho, perdiendo una pequeña parte. Entonces, eso es muy, muy fácil de usar, por ejemplo, o para detectar un tumor cerebral. Son cosas relativamente fáciles. Y, ¿qué más cosas? Ahora se está poniendo muy de moda, entre comillas, el tema también de desarrollo de nuevos fármacos que tardan muy poco las máquinas en hacer miles de predicciones y miles de combinaciones, que también puede ser súper útil. En el ébola ya se usó hace el 2014, 2015 me parece que fue. Y otras cosas que se pueden detectar es que hay muchísimo. O sea, el diagnóstico así. A ver, que yo proceso más lento que tú. A ver, en el desarrollo de fármacos, por ejemplo, ¿empiezan con combinaciones de qué tipo? Para esta edad, con esta patología, con esta presentación, por ejemplo, empiezan a cruzar datos ahí, entonces utilizan como Big Data, ¿no? Exactamente. La cosa más importante ahí es tener muchísimos datos. Sabemos que las empresas más grandes, Amazon, Facebook, las de farmacéuticas, se basan en datos. O sea, en cuanto tengas datos, pues tienes el poder y puedes hacer todos los estudios que quieras. Entonces, sí, claro, pero ¿y esos datos de salud? Yo me estoy extraviando un poco, pero esos datos de salud, ¿de dónde se extraen? ¿De hospitales así o de...? Porque esos datos en América lo están haciendo en hospitales. Sí, en América, por ejemplo... ¿Hacen alguna especie de convenio los hospitales por ceder a las farmacéuticas desarrolladoras todo ese pegote de...? Por lo que he entendido, sí, porque además... suele ser un problema, eso del justificar los datos, cómo los utilizas, o sea, tema de datos sensibles, es tema ética y todo eso es otro tema. Sí. Vale. O luego, otras cosas, pues puede ser, por ejemplo, el seguimiento. El otro día estaba leyendo que para hacer un seguimiento del Parkinson, ahora estaban poniendo sensores a nivel de la ropa de los pacientes para monitorizar los temblores que tienen y para hacer predicciones de cómo va a seguir la enfermedad. Y hay miles de cosas que se pueden hacer, básicamente. O simplemente... El otro día, cuando pusiste lo de la diabetes en las stories, me pareció muy interesante, porque yo creo que lo de la diabetes ha ido evolucionando mucho. Ahora muchos llevan la bomba que les va mirando el nivel y entonces les monitoriza y les segrega según necesidad y tal. Y ahí sí que es verdad que parece que es muy susceptible en poco tiempo de que se mejore mucho como el control, ¿no? Y lo de la predicción igual. Sí. Lo que decimos siempre, cuanto más datos tengas tú de tu paciente, mejor, más cosas puedes hacer. Pero eso es como en clínica, o sea, es exactamente lo mismo. Y esos datos que se usan son siempre pruebas objetivas, ¿sabes? Son siempre gold estándar o se utilizan datos de clínicos también cogidos en plan de dolor de no sé qué.
Ese es el problema que se suele tener en el tema de Big Data. Es decir, nosotros tenemos dos tipos de datos, los datos estructurados y los datos no estructurados. Los datos no estructurados son el 80% de los datos en general, en todo el mundo, de los que se reciben. ¿Qué dice Raúl? Pero no vale contener cualquier dato. Sí, por eso. Entonces, el dato no estructurado es el dato, por ejemplo, una imagen, un audio, cualquier cosa que recibimos, por ejemplo, en consulta, grabas la sesión, ese es un dato no estructurado. Yo he intentado grabar las sesiones, avisando al paciente y todo, y a ver qué sale. Y entonces sí, como dice Raúl, o sea, tienes que tener datos que necesites tú y datos, si es posible, estructurados para poderlos analizar mejor. Vale. Pero, y los datos, por ejemplo, extraídos de la entrevista, esos no son estructurados, ¿no? En principio no, a no ser que tú tengas una entrevista en plan donde vas insertando los datos en plan con respuestas cerradas, ahí ya es una cosa más estructurada, o sea, es literal la palabra. Pero cuando estás siguiendo un orden que en consulta no solemos tampoco seguir, pues complicado. Vale, aunque no sean, claro, vale, aunque no sean pruebas medibles objetivamente, si está estructurado en la manera de recogerse, es más que nada cómo se recoge, ¿no? Que el tipo de datos que es. Sí, más o menos sí, sí. Y me llama la atención porque los que son subjetivos, como son tan variables entre personas, que se sometan luego a una respuesta ordenada. Pero al final son tus predicciones, es decir, claro, al final son predicciones que haces tú, o sea, que eliges tú. Entonces, aunque sea subjetiva, se basa en eso. Vale. Luego tengas un resultado subjetivo, vale, pero se basa en datos que está recogiendo, o sea, que no pasa nada. ¿Y los robots estos que operan también es inteligencia artificial? Semi-inteligencia artificial. Quiero decir, hasta que no operen por sí solo, que lo aprendan haciendo determinadas cosas, no. Pero sí que tenemos una clasificación entre clínico e inteligencia artificial. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos en un nivel 0, donde no participa la inteligencia artificial, que es solo el clínico. En un nivel 1, donde aún no está participando, por ejemplo, es cuando te devuelve una resonancia magnética, que lo único que hace es darte esa información. El nivel 3 es cuando en esa resonancia, por ejemplo, te detecta algo, que eso ya es implicación por parte del robot o de la máquina. El nivel 4 es cuando ya te da el diagnóstico y el clínico solo tiene que supervisar. Y el nivel 5 es todo inteligencia artificial. Los robots que operan al final están controlados por una persona. Entonces es el movimiento de la persona entre el 3 y el 4, sí. Vale. Y a ver, y entonces, en fisioterapia, por ejemplo, en lo nuestro, ¿cómo podríamos sacarle un poco de jugo? ¿Hay algo ya desarrollado o todavía está muy en pañales? Bueno, salió en la tele hace poco en El Hormiguero lo del robot este que da masajes, el robot fisioterapeuta que da masajes, pero... A ver, me mojo con eso. No sé por qué todo el mundo se lo ha tomado tan en serio de este robot, o sea, que da masajes, que no pasa nada, que es una herramienta de fisio, que si no quieres darlo tú, pues que lo de él después de tu razonamiento clínico y ya está. Pero bueno. Ahora me voy a ir a tomar un café y este rato de terapia manual te dejo aquí con el robot y luego vemos. Yo lo veo. Y hay algo en cuanto a la auscultación, preguntas. Pues por lo que sé yo hasta ahora, en principio no, pero repito, por lo que sé yo, que igual me he perdido algo. Eso sí, luego de los resultados de auscultación seguro hay algo a nivel predictivo, pero aparte de eso, casi nada. Y más cosas que puede haber en fisio que se puedan hacer. A ver, yo creo que desde ya la asistencia en el diagnóstico se puede hacer muchísimo, es decir, dar esa seguridad al fisioterapeuta que hay algo que te está ayudando ahí, que sea un algoritmo de decisión o lo que sea, eso ya sería un gran avance. Toda la parte de un seguimiento, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, sí que hay una aplicación
que creo que es una aplicación, un software, no sé qué es, porque tampoco me he informado demasiado, que se llama Track, si no me equivoco, que es con inteligencia artificial, el paciente se pone delante de la cámara y el fisio puede ir siguiendo los movimientos y cosas así. Entonces, para el seguimiento, si tienes que hacer teleconsulta o lo que sea, pues puede ser una buena herramienta. Yo he visto una en esto de preparar lo de las teleconsultas, que no me acuerdo ahora cómo se llama, no sé si será esa, ¿no? Que lo que hace es, tengo pendiente hacer la demo, por cierto, lo que valora es al paciente moviéndose y ella misma le dice, estás haciendo este ejercicio bien, mal, regular y tal. Claro, estamos ahí ya otra vez en la policía del movimiento desde una app, entonces... Pero bueno, sí que es verdad que parece que está yendo adelante y tal, que va progresando y que es probable que se llegue a establecer, porque yo la vi rankeada por ahí en algunos sitios de app de salud bastante arriba. Luego, si me acuerdo, la Fisgo. Guay. Y tenían otro proyecto esos chicos, pues son españoles, ¿eh? ¿Sí? Guay. Sí, del País Vasco. Pues ¿Y qué más? Por ejemplo, para detección de banderas rojas, eso, ¿no? Para que no se cuele ninguna, sería muy interesante ahí. Exactamente. O sea, los fisios novatos, fisios más ancianos, o sea, nos lo solemos olvidar bastante, que sea por prisa, porque en ese momento no te das cuenta, lo que sea, sería un apoyo súper grande al profesional, que, remarco, no tiene que sustituir al profesional, tiene que ser una ayuda. Y puede ser una ayuda, como decíamos antes, en la predicción en América se está estudiando mogollón, porque ahí hay un sobreuso brutal de opioides. Se está estudiando el riesgo de que una persona desarrolle una adicción a eso. Entonces eso es súper útil, sobre todo en dolor crónico, cosas así, pues tener una herramienta que te ayuda así, pues ni tan mal. No, bien, bien. Sí, para gestión de medicación y eso, claro, ya no es fisio esto, pero para interacción entre medicamentos y todas estas pifostios que les montan a veces a los pacientes polimedicamentados, ¿no? Es interesante, sí. ¿Y qué más? ¿En fisio algo más? Yo sí que el año ¿Predecir pasado... riesgo de lesiones, por ejemplo? ¿Lo ves viable? ¿Predecir riesgo de lesiones? Que podrías meter horas de sueño, factores estresantes, movilidad, fuerza, pim, pam, pum, todo lo que está ahí metido. ¡Pah! Creo que eso ya se está empezando a hacer en equipos de élite y todo eso se está empezando a hacer. Porque al menos, no digo que vas a quitar totalmente la lesión, porque eso no se puede hacer nunca, pero vas a minimizarlo todo posible. Y metiendo factores psicosociales, factores de carga de entrenamiento y todo eso, pues no es para nada una mala idea. Con lo que cuesta a un futbolista lesionado. Por eso te digo, sería un ahorro brutal de costes. Siempre en estudios que se siguen haciendo en América, porque aquí no consigo encontrar estudios como ahí, se predice que en el 2026, en cuanto a predicciones, o sea, en cuanto a predicciones de atención médica, se conseguirá ahorrar hasta 150.000 millones de dólares. O sea que es brutal. O sea, esto está bastante cerca, en realidad. Sí, estamos cerca de lo que creemos. A unos pocos de años vista. Sí. Ahora bien, también se predice que el 30-40% de los puestos de trabajo ya serán automatizados por inteligencia artificial. Entonces, ahora bien. Entonces, claro, decimos, no es una herramienta que sustituya al clínico, no a todos los clínicos, pero a un 30-40% de momento igual sí. A un radiólogo igual en 20 años no será tan útil, con todo el cariño para los radiólogos, pero... Es tu plan. Pero... Y pues más cosas, por ejemplo, una cosa que luego he dejado totalmente de lado, pero sí que había entrado un poco en bucle con esto que quería conseguir hacer yo el año pasado, era crear una aplicación que es como un poco detectar el cáncer de piel, pero era para detectar el nivel de úlcera. Para personas que igual eran pacientes que no sabían darse cuenta, pues yo quería crear una inteligencia artificial que haciendo la foto a la parte de la úlcera te diría el grado en el cual está para recibir o no atención médica. Para pacientes que no tienen cuidadores o lo que sea. Y esa sería otra cosa que se podría hacer. Qué guay.
y más cosas en fisio que puedes usar en inteligencia artificial, que eso yo ya no me meto en ese campo porque no tengo ni idea, pero sé que se está usando en general en ciencias de la salud en toda la parte de inteligencia artificial y negocios. O sea, predicción de qué va a querer mi paciente, cuál es mi tipo de paciente, el típico buyer persona, eso que Raúl y los demás sabrán mucho más que yo. Y yo no me meto en eso. Mira, según dijiste lo del tipo de paciente, me rebotó buyer persona en la cabeza. ¿Es Raúl? A todos. A todos. Pues sí. Y aplicaciones en fisio, ya que hablamos de Raúl, la de Smart Disnea, que yo al menos he tenido la posibilidad de verlo desde dentro, que eso sí que es un aprendizaje supervisado, es decir, enseñar a la inteligencia artificial del este que está diciendo esta persona es un número 1, este es un número 2, y cuando lo vuelve a escuchar, pues ya lo sabe. Ahora bien, los 5.000 audios ahí, pues, han servido para que aprenda. Cuanto más volumen, mejor aprende, claro. Exactamente. Básicamente eso. Y bueno, pues entonces ya tenemos claro un poco cómo podría mejorar la práctica clínica, ¿no? A nivel de, por ejemplo, reducir costes, reducir el margen de error, ¿no? Exactamente, quitar un poco el sesgo humano, aunque los datos siempre tengan sesgo, que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Podrían llegar a suplir la parte humana de la sesión? ¿Podrían cubrir ahí la parte emocional o de cuidado, el ritual terapéutico? Si metemos la parte emocional como la de yo, sin dudas la van a sustituir, de verdad, te lo aseguro. Pero, ahora bien, el resto de fisioterapeutas no sabría decirte. Probablemente yo me la tengo mucho. Estos en el chat como dicen que sí, pues eso. ¿Y quién me conoce? Y yo te diría, no ahora, evidentemente, pero probablemente puede que llegue a ese nivel. Totalmente, no lo sé, pero en gran parte sí, sí. Además, por ejemplo, el otro día, ¿cuándo fue? El otro día, bueno, el mes pasado, Finteño me envió un paper donde se estudiaba la capacidad de las máquinas de inteligencia artificial de reconocer si un paciente estaba fingiendo dolor o no. Y había mayores tasas de acierto en las máquinas que las personas. Entonces, está avanzando mucho. ¿Es posible? Pues yo me la juego y te diría que sí. Con todo lo que me gusta a mí de la parte de tratamiento manual, además espero que sí. A mí me da un poco de bajona, la verdad, pero bueno. Así que, tranquila. Pero, a ver. No, sí, tranquila. Cuando venga, ya está. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son las mayores limitaciones? A ver. Mayores limitaciones. A ver, dependiendo del campo de que hablamos, es decir, yo creo, viendo la inteligencia artificial desde dentro y como no experta, que ahora tampoco soy experta, pero al menos empiezo a entender un pelín más cómo funciona la cosa y cómo puede razonar una máquina, la cosa que más me ha chocado a nivel de limitación es que lo que nos parece fácil, realmente para una máquina es difícil. Y lo que a nosotros nos parece difícil, pues para una máquina es fácil. O sea, te hago un ejemplo. Cuando por primera vez la inteligencia artificial ganó al campeón mundial de ajedrez, que es el pobre... ¿Deep Blue se llamaba? ¿Qué? ¿Deep Blue se llamaba? Deep Blue, sí. Que estaba creando polvo. Sí. Y pues eso, puede parecer súper fácil, súper difícil la parte de ganar como inteligencia artificial, pero no es en toda la parte de razonamiento porque son cosas que se ha estudiado miles de veces y hacer unas predicciones de eso es muy fácil, pero para un robot detectar cuánta presión y cuánta velocidad y cuánta fuerza poner para sujetar la pieza, levantarla y volverla a poner, es que es mucho más complicado eso que ganar el partido. Entonces, con una máquina tenemos que empezar a pensar un poco cómo piensan ellos. Es decir, lo que es difícil para nosotros no lo es para ellos muchas veces y al revés. Y esa ya sería algo diferente que tenemos que tener en cuenta.
Y luego otras limitaciones, pues a nivel ético, no sabemos tampoco, no tenemos muy claros todos los límites aún, porque es algo que está creciendo a un nivel exponencial y no nos da tiempo tampoco para ir metiendo límites. Entonces yo ahí tampoco sé muchísimo y no te puedo decir más. A mí me genera un poco de conflicto la parte ética. Mira, leí el otro día un artículo, bueno, el que te envié, que decía que una de las posibles limitaciones a nivel de sesgo de género, y es muy cansina con esto, era que los programadores y los que estaban con este tipo de cacharros, con la inteligencia artificial y tal, que eran casi siempre hombres. Y que una de las cosas que pasaba con la inteligencia artificial es que tendía también a repetir los sesgos, porque si tú acumulabas datos reales de que en determinados sitios la mujer cobra tanto y el hombre cobra tanto, tal no sé qué, pues por lo visto una vez una máquina de estas lo usaron en Amazon para contratación de personal y se encontraron que en el mismo puesto la máquina decidía que la mujer cobraba menos que el hombre porque lo había aprendido así de todos los datos que había engullido. Así que la máquina, al final, acaba haciendo las mismas... Absolutamente. Y es un problema que se tiene que ir limitando un poco porque también pasó, si no me equivoco, con Amazon en el 2014. Amazon usaba ¿cómo se dice? Para elegir la gente que trabajaba para Amazon, que no me sale el término, era basado en inteligencia artificial, basado en datos de cómo ellos lo habían hecho los 10 años pasados. Y como la mayoría de programadores eran hombres, pues lo que pasaba es que la inteligencia artificial veía mujer y le daba menos estrellas. Entonces se ha empezado a ver, luego Amazon ha desmentido todo, pero hay datos de eso y sigue pasando desafortunadamente. Yo vi otra también, en este caso era sesgo por raza, que el reconocimiento para la policía en Estados Unidos y tal, por reconocimiento facial, ¿no? Entonces que tendía también a criminalizar más a los negros, a tal. Absolutamente. Es que es un problema. Totalmente. Y a la hora de traducir, también vi que, por ejemplo, traducía algunas en femenino porque normalmente había más población, por ejemplo, enfermera, ¿no? O nurse, enfermero. Bueno, ¿alguna limitación más? ¿Alguna limitación más? En principio, aparte de las que vamos a encontrar, cuando empiecen a trabajar junto con los clínicos, que ahí habrá la parte de resistirse un poco, yo creo, pues en principio que yo sepa y que haya razonado, creo que no. Y aparte de la inversión también, que las inversiones en estas cosas pues suelen ser bastante grandes. O sea, encontrar fondos de inversión para esto pues no suele ser tampoco tan fácil para empresas pequeñas, pero bueno, eso ya va al lado económico. ¿Crees que podría llegar a sustituir del todo al clínico en fisioterapia? ¿Qué impresión tienes tú? No lo que quisieras, ¿eh? Yo le he dicho, me mojo y digo que sí, pero no ahora. O sea, está avanzando muchísimo, pero ahora mismo no. Pero más adelante sí. Sé que no te va a gustar esta cosa. Bueno, no me gusta, pero como yo no me la voy a comprar para que no me eche, pues ya está. Me encanta. ¿Cuánto crees que, por ejemplo, a ver, algo pequeño puede llegar a... Bueno, es que claro, ya hay cosas en las consultas. En el momento que manejas una app que le metes cosas y te las procesa, un dispositivo médico, como ya le coges datos y te los devuelve procesados de alguna manera, porque si no, no es dispositivo médico, es solo app de salud, eso ya es inteligencia artificial de todas. O sea, es que ya la estamos viviendo. Luego que hayan mejorías. Que eso ya se está usando, digo. Sí. O sea, ya lo estamos usando. Luego que haya mejorías, pues va a haber, y muchísimas, pero vamos a necesitar, ¿cuántos? 5 o 10 años para notar esas grandes mejorías, que luego eran siempre más, cada vez más. Entonces... Dice Guiomar que se necesitarán fisios para programarlas. Un fisio y 23 informáticos. Estamos llamando a Silvia, que hace el trabajo de todos. Ponemos como asignatura. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta. Fue rapidísimo.
Espero no haber traumatizado a mucha gente con esto del sustituir a los fisios. Ya. Por ejemplo, que decías en rehabilitación, en fisioterapia neurológica y tal, que ya estaba implantado con la robótica y tal, no tengo ni idea yo porque se utilizan para la marcha, ¿no? Normalmente. O bueno, y las prótesis también están muy avanzadas, ¿no? Estoy muy poco metida en el tema. Sé que están avanzando bastante. O sea, veía el otro día, no me he parado a leerlo, un artículo donde con neurorehabilitación, con control a nivel cerebral, podías mover directamente el brazo robótico, pero yo no estoy muy metida en eso. Así que si hay algún fisio neuro por ahí, que hable. Vale. Entonces, vamos a hacer un recopilatorio. Inteligencia artificial. Definición así. Era cualquier cosa que imita, ¿no? La inteligencia humana. O que tiende a imitar esto. Vale. ¿Eran 4 niveles? Es que se puede definir de 1000 maneras. Yo te diría, defínela en 3. Débil, fuerte, superinteligencia. O por categoría. Machine Learning, Big Data, procesamiento del lenguaje natural. Algo escuché yo también de que el procesamiento del lenguaje y eso ya empiezan a entender también las entonaciones, ya son capaces también de entonar ahí razonablemente que no te dé la sensación de que estás hablando con algo ahí robótico, ¿no? Absolutamente, ha avanzado muchísimo. Y también la parte de los chatbots, por ejemplo, ha avanzado aún más. O sea, a veces seguimos dándonos cuenta si estamos hablando con un ordenador, pero igualmente han mejorado mucho en cuanto a asistencia al cliente, echarle una mano. O sea, yo, por ejemplo, he creado como prueba el chatbot para la página Facebook, que no uso nunca, y guay, o sea, está funcionando bastante bien, que al principio, hasta que no le hagas preguntas en plan complicadas, pues no te das cuenta que no estás hablando con un humano. O sea, yo te escribo al Facebook que me va a contestar tu chatbot. Sí. A ver, se ahorra tiempo. Vale. Yo había visto una app que está aquí en España funcionando, lo que pasa es que vi la noticia ahí con la atención en otra tarea y tal, la vi un poco por encima, pero decía que había una app que se ponía en personas que vivían solas, personas mayores que vivían solas, y que entonces con voz así ya muy humanizada y tal, que les decía, buenos días, Carmen, ¿qué tal te encuentras hoy, Carmen? Bien, ¿te has tomado la medicación? Sí, todavía no, has desayunado y tal. Y entonces que hacía ese tipo como, era como una especie de Alexa. Mira, Mala. Me encanta bailar. Era como una especie de Alexa que le llevaba un poco la conversación a la señora y hacía vigilancia de la salud. Si no le contestaba y tal, no sé qué, pues ella misma llamaba pues al 112 o a quien fuera. Imagínate que de ahí, por ejemplo, se me viene a la cabeza, va hablando con la señora y va detectando un deterioro cognitivo según lo que hable, o sea, según lo que le diga. Pues puede ser algo muy... Claro. Qué guay. En ese sentido Así. veo que mira, porque acompaña y por lo menos... ¿Podéis dejar? Mamma mía. Venga, pues a ver, ¿qué resaltarías tú de esto? Para ponerlo luego en el resumen del directo, va. A ver, yo la cosa más importante que me gustaría que quede clara es no tenerle miedo a la inteligencia artificial, que esa es una de las cosas más importantes. No es la panacea, es algo muy, muy importante que todos al final terminaremos usándola y ya la estamos usando, pero que no hay que tenerle miedo. Ahora bien, hay que empezar también a formar un poco la gente en ese campo para que siga encontrando trabajo y hay que regularizar un poco el uso ético y pues eso. Me acaba de hacer gracia. Mira. La pobre gente, tuviste ahí un arrebato de empatía para que la pobre gente no se quede sin trabajo en favor de mis amados robots.
Exactamente. O sea, yo me preocupo por la gente que... Esa empatía la tengo, ¿eh? No tengo tanta empatía con el paciente del sufrimiento, pero de eso sí, de verdad. Vamos a ver, ¿alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿Que hable ahora o calle para siempre? No, me parto de risa entre Luis y Raúl. Es que no sé, no se me ocurre a mí ahora nada más. Hemos hablado rapidísimo. Esto de ir al grano tú y yo, digo, pa, 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 pa. Me encanta, me encanta. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, yo creo que lo dejamos aquí. No divagamos más. A mí no se me ocurre nada más. ¿Algo más tienes que aportar? A eso le vamos a ganar, no seguro. El caso es ganar algo. Yo si hay que apuntarse al concurso de estupidez, pues venga. Yo os sigo, de verdad. Si os metéis en estas cosas, yo os sigo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, dejamos aquí, ¿vale? Guay. ¿Has estado Y a gusto? gracias por la posibilidad. Vale. Un besito fuerte, un abrazote y nos vemos por aquí